Bueno, la clase de hoy entonces vamos a mirar sobre lo que son las ecuaciones diferenciales de orden superior de tipo lineal cuando sus coeficientes son constantes. Entonces, si nosotros eh, escribimos una ecuación diferencial, por ejemplo, de segundo orden con coeficientes constantes, las funciones a sub i x que teníamos en la forma general se convierten ahora en unas constantes, que van a ser los coeficientes de cada una de las variables y de sus derivadas. En este caso, por ejemplo, tenemos a es el coeficiente de la segunda derivada, b el coeficiente de la primera derivada y c es el coeficiente de la variable dependiente y. En el lado derecho tendríamos f de x y lo mismo. Si está igualada a una función que depende de x, será una ecuación diferencial no homogénea, cuya solución general va a ser YH más YP, y si está igualada a 0, será una ecuación diferencial homogénea, cuya solución general será simplemente YH. Y ese YH, en el caso de segundo orden, va a tener la forma C1 por Y1 más C2 por Y2, donde Y1 y Y2 son soluciones particulares de la ecuación diferencial homogénea linealmente independientes. La teoría la vamos a desarrollar sobre las ecuaciones diferenciales de segundo orden, pero cuando se necesite, después de hacerlo, entonces generalizaremos qué pasa en orden superior. Entonces inicialmente en este video vamos a estudiar las ecuaciones diferenciales lineales homogéneas con coeficientes constantes. Entonces vamos a empezar. Una ecuación diferencial ordinaria. Una ecuación diferencial ordinaria homogénea de segundo orden con coeficientes constantes En este caso los coeficientes constantes los vamos a denotar como A, B y C, que van a ser valores reales. Es de la forma Entonces, ¿cuál va a ser la forma de nuestra ecuación diferencial? Va a ser de la forma A por segunda derivada de Y más B por primera derivada de Y más C por Y igual a 0. A esta ecuación la voy a llamar la ecuación número 1 para referirme más adelante cuando vaya a hacer cálculos algebraicos. Entonces vamos a tener en cuenta dos casos. El primer caso, si el coeficiente de la segunda derivada es 0. ¿Qué ocurre si el coeficiente de la segunda derivada es 0? Entonces, la ecuación diferencial que la he enumerado como 1, entonces se simplifica a una ecuación diferencial de primer orden, ¿no? Porque el primer término no habría, y entonces nos queda una ecuación diferencial de la forma B por Y' más C por Y igual a 0. Que si nosotros despejamos Y', entonces nosotros podemos escribir esta ecuación diferencial, si, por ejemplo, dividiendo todo entre B, podríamos escribir esta ecuación diferencial como Y', aquí voy a colocar un valor menos M multiplicado por Y igual a 0, donde este M
Entonces, ¿quién es este m? Si yo divido entre b el primer término, entonces el primer término entre b me queda y', que es el que tengo. Y el segundo término dividido entre b me quedaría c dividido entre b. Y entonces el menos m sería c dividido entre b. Por lo tanto, el m sería menos b dividido entre c. Vamos a trabajar entonces con esta ecuación diferencial, con esa variable no, sino con ese coeficiente m, menos m. Entonces, calculemos quién es una solución particular de esta ecuación diferencial. Entonces, una solución particular de esta ecuación diferencial, en este caso, es y de x igual a e a la m por x. Verifiquemos que efectivamente esta que acabo de escribir es una solución. Entonces, ¿cómo verifico? Pues si yo calculo y', su derivada es m por e a la mx. Y si nosotros reemplazamos esto en la ecuación diferencial, es decir, y' de x menos m por y de x, resuelvo esto, me debe dar 0. Y' de x es m por e a la mx menos m y multiplicado por y a la x, que es e a la mx, se me cancelan estas dos y el resultado me dio 0. Por lo tanto, satisface la ecuación diferencial homogénea. Hemos comprobado entonces que esta función que acabo de escribir es una ecuación diferencial, perdón, es una solución particular de esa ecuación homogénea de primer orden. Ahora, para el caso cuando a es diferente de 0, en el segundo caso, si a es distinto de 0, entonces vamos a suponer que las soluciones particulares siguen teniendo la misma forma, la misma forma e a la mx. Entonces, suponemos que y de x igual a e a la mx es también una solución particular. Es también una solución de la ecuación diferencial 1. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es encontrar el valor de m de forma que se cumpla la hipótesis que acabamos de escribir. Es decir, que y de x, que esta y de x sea solución de la ecuación diferencial 1. Entonces, vamos con la función y. ¿Quién es la función y? La función y es e a la mx. Tenemos que reemplazar y'. Su derivada es m por e a la mx. Y tenemos que reemplazar su segunda derivada. La segunda derivada sería m por m al cuadrado, por e a la mx. Entonces, al reemplazar estos resultados en la ecuación diferencial, nos queda. Entonces, y es esto, al reemplazarlos en la ecuación diferencial 1, entonces, ¿qué nos queda? Recuerden que la ecuación diferencial era a por segunda derivada, más b por primera derivada, más c por y el resultado nos daba 0. Entonces vamos a reemplazar. Entonces tendríamos a por la segunda derivada, que es m cuadrado por e a la mx,
más b por la primera derivada, que es m por e a la mx, y más c por la función que es e a la mx. Y este resultado nos debe dar 0. Entonces vamos a tomar solo la parte de aquí hacia la derecha. Podemos observar que podemos factorizar e a la mx. Entonces, si sacamos como factor común e a la mx, nos queda am cuadrado más bm más c por e a la mx. Y esto nos queda igualado a 0. Pero sabemos que un producto es 0 si uno de los factores es 0 o los dos factores son 0. Pero nosotros sabemos que, por definición, la función exponencial e a la mx es siempre distinto de 0. Por lo tanto, se debe satisfacer que a por m al cuadrado más b por m más c debe ser igual a 0. Y esta que está aquí es la que vamos a llamar la ecuación característica de la ecuación diferencial. Ecuación característica. Entonces, en conclusión, entonces tenemos que esta función y igual e a la mx será solución de esta ecuación diferencial de segundo orden si y solo si esta constante m que he escrito en color verde, el coeficiente del exponente x, satisface esta ecuación característica. Es decir, si m1, sabemos que esta ecuación, como es una ecuación cuadrática, tiene dos soluciones. Si m1 y m2 son soluciones de la ecuación característica, que de aquí en adelante la voy a llamar E.C, ecuación característica, de la ecuación característica, entonces las funciones y1 igual a e a la m1x y y2 igual a e elevado a la m2x son soluciones linealmente independientes de la ecuación diferencial de segundo orden que hemos escrito. Y son linealmente independientes. ¿Por qué razón? Porque si nosotros calculamos, recuerden cómo comprobamos que son linealmente independientes. Tengo que calcular este determinante, y1, y2, y1', y2'. Entonces, si calculamos este determinante, nos queda y1, que es e a la m1x, e a la m2x, la derivada es m1 por e a la m1x, y la otra derivada es m2 por e a la m2x, y su determinante sería m2 por e, aquí puedo sumar exponentes y factorizando la x me quedaría m1 más m2 por x, menos el otro producto que nos quedaría m1 por e, y nos quedaría el mismo exponente, m1 más m2 por x. Aquí puedo restar los resultados y me quedaría m2 menos m1 por e a la m1 más m2 por x. Y nosotros sabemos que esta exponencial
es distinto de 0, por lo tanto M2 menos M1 será distinto de 0 siempre y cuando M1 sea diferente a M2. Tenemos que más adelante analizar el caso particular cuando M1 es igual a M2. Entonces ahí no van a ser soluciones linealmente independientes. Entonces aquí coloquemos, son soluciones linealmente independientes de la EDO si se cumple que M1 es diferente a M2. Y entonces si ya tenemos que son soluciones de esa ecuación diferencial, son soluciones particulares de esta ecuación diferencial y además son linealmente independientes, entonces nosotros de la teoría que vimos en el anterior video, vimos que podemos formar la solución general. Entonces así, su solución general es, entonces, ¿quién es la solución general? La solución general la habíamos llamado YH, y entonces, ¿quién va a ser? C1 por Y1 más C2 por Y2, es decir, C1 por E a la M1X más C2 por E a la M2X. Entonces, si nosotros necesitamos encontrar la solución general de una ecuación diferencial de segundo orden con coeficientes constantes, aquí la que he llamado 1, entonces lo que necesito hacer es plantear la ecuación característica, que es simplemente cambiar la segunda derivada por m cuadrado, la primera derivada por m y la y, que sería el término independiente. Y resuelvo esta ecuación característica que me da dos soluciones, m1 y m2, y con esas dos soluciones puedo construir las dos funciones que son soluciones de la ecuación diferencial y además son linealmente independientes. Y si ya tengo dos soluciones linealmente independientes, entonces construimos su solución general YH. Vamos con un ejemplo para este caso, ¿no? Para el caso cuando tenemos dos soluciones diferentes. Entonces, por ejemplo, para resolver, si nosotros queremos resolver la ecuación diferencial segunda derivada de y menos primera derivada de y menos 6y igualado a 0, para resolver esta ecuación diferencial, hallamos los valores de m, tales que y entonces tengo que formular la ecuación característica. Entonces la ecuación característica simplemente es, en lugar de y doble prima, escribo m cuadrado. Luego sigue un signo menos 1, sería por y prima, que y prima lo voy a cambiar por m. Y el término menos 6y me está representando el término independiente de la ecuación cuadrática. Resuelvo esta ecuación cuadrática. Entonces, ¿quién es esta ecuación cuadrática? La puedo factorizar como m menos por m más. Dos números que sumados den menos 1 multiplicados den menos 6 serían menos 3 más 2. Y de aquí concluimos que tenemos dos valores diferentes para m. Entonces, el primer valor sería igual a 3 y el segundo valor sería igual a menos 2. Y si ya tengo los valores de m, yo puedo encontrar ahora quiénes son las soluciones linealmente independientes. ¿Quiénes son las soluciones linealmente independientes? Si sé que m es 3, entonces sabemos que es de la forma e a la mx, es decir, 3
x. Y la otra solución linealmente independiente será e a la menos 2x. Y si ya tengo dos soluciones linealmente independientes, entonces podemos definir quién es la solución general de esa ecuación diferencial. Y en este caso la solución general de esta ecuación diferencial será C1 por Y1, que es e a la 3x, más C2 por Y2, que es e a la menos 2x. A ustedes les queda el ejercicio de que comprueben que efectivamente esta solución YH, esta función YH, es la solución general de esa ecuación diferencial homogénea. ¿Mm? Entonces, si nosotros nos regresamos a la teoría, entonces en el caso cuando obtenemos dos valores de m reales y diferentes, no tenemos ningún problema porque el método el supuesto que teníamos al inicio, la hipótesis, es válida y nos genera dos funciones linealmente independientes. Entonces vamos a analizar ahora el otro caso, que es cuando los valores de m son iguales, ¿no? Entonces, pero noten que de la ecuación característica, recuerden que es am cuadrado más bm más c igual a 0, de la ecuación característica, los valores de m1 y m2, los valores de m1 y de m2 están condicionados Lo que sabemos de la matemática básica es que están condicionados por el discriminante, ¿no? Por el discriminante de la ecuación cuadrática. En este caso, el discriminante de esta ecuación cuadrática, que lo voy a llamar delta mayúscula, es b cuadrado menos 4a por c. Recuerden que estos valores de m pues están en la fórmula cuadrática, que son menos b más o menos raíz de este discriminante dividido entre 2a, ¿no? Eso es con la fórmula cuadrática que podemos sacar los valores de m1 y m2. Entonces, tenemos que en el caso cuando este discriminante es mayor que 0, los valores de m1 y m2 son diferentes. Entonces ahí no hay ningún problema. Entonces, en ese caso, la solución es C1. Vamos a copiar esto, ¿no? Aquí, ¿no? Vamos a colocar unas viñetas aquí para ir diferenciando cada caso. En el caso en que el discriminante es mayor que 0, entonces M1, las soluciones M1 y M2 son simplemente menos B más o menos raíz de ese discriminante dividido entre 2a. Y por lo tanto, entonces la solución YH no será más que C1 por E a la M1X más C2 por E a la M2X, que eso es lo que nosotros habíamos hecho en el ejemplo anterior. En ese caso. Vamos ahora con el otro caso. El caso en que delta es igual a 0. Entonces, en el caso en que delta, el discriminante, nos da 0, entonces encontramos un solo valor para m. Si ustedes miran aquí, entonces como delta vale 0, me queda menos b más o menos 0, que es menos b, y me quedaría el valor menos b sobre 2a. Nosotros tenemos una sola solución. Entonces en el caso en que delta es igual a 0, hay una sola solución para m. Y entonces, ¿quién es esa solución? Pues es simplemente
menos b sobre 2a. Por lo tanto, tenemos una única solución para la ecuación diferencial. Por lo tanto, y de x igual a e a la mx es la solución de la ecuación diferencial de segundo orden que le habíamos llamado 1. Entonces, esta solución es una sola. Entonces la voy a llamar a esta solución, la voy a llamar y1. Entonces tenemos una solución particular de la ecuación diferencial homogénea. Entonces necesito calcular la otra solución. Entonces para hallar una solución y2, lo que vamos a hacer es utilizar el método de reducción de orden. Recuerden que entonces tenemos una ecuación diferencial de segundo orden y sabemos que y1 es una solución particular. Entonces vamos a encontrar la segunda solución por el método de reducción de orden. Para hallar la solución y2 linealmente independiente, aplicamos el método de reducción de orden. Entonces vamos a hacerlo. Entonces vamos a aplicar el método de reducción de orden. Entonces, el método de reducción de orden consistía en que y2 la vamos a escribir como una función u multiplicada por y1, que es e a la mx. Entonces necesito calcular su primera derivada y necesito calcular su segunda derivada. Entonces vamos a calcular. Primera derivada. Derivada de un producto. Derivada de u por la exponencial sin derivar, más u por la derivada de la exponencial, que es m por e a la mx. Vamos a escribirla esta de esta forma. U' más m por u y esto por e a la mx, factorizando e a la mx. Y vamos a calcular su segunda derivada. Entonces, para calcular su segunda derivada, voy a derivar el resultado factorizado como un producto. Entonces, derivada del primero, que sería segunda derivada de u más m por primera derivada de u por la exponencial sin derivar, más u' más m por u y la derivada de la exponencial, que sería m por e a la mx. Si factorizamos e a la mx, entonces obtenemos segunda derivada de u más, aquí tenemos un término mu', y cuando multiplique este m con este u', también me queda el mu', entonces me quedaría más 2mu', más 2mu'. Y nos quedaría por último el término m cuadrado por u. M cuadrado por u y esto por la exponencial mx. Como sabemos que y2 es también solución, entonces satisface la ecuación diferencial. Entonces, al reemplazar en la ecuación diferencial 1, nos queda. Entonces tenemos a por y2 doble prima más b por y2' más c por y2, y entonces esto nos daría entonces. Vamos a multiplicar por a el valor de la segunda derivada. Entonces voy a multiplicar solo adentro, entonces me quedaría a por segunda derivada de u más 2am por primera derivada de u más a por m cuadrado por u y esto por e a la mx.
Ahora multiplico por b el valor de la primera derivada, que es el que está factorizado. Entonces sería b por u' más b por mu, y esto por la exponencial mx. Y finalmente multiplico por c el valor de y2, que sería c por u a la mx. Y esto sabemos que nos debe dar 0, porque es una ecuación diferencial homogénea. Entonces vamos a tomar la parte negra con la parte azul de la igualdad y nos queda. Entonces, ¿qué nos queda? Voy a factorizar de ahí la exponencial e a la mx. Entonces, al factorizar, entonces nos quedaría a por segunda derivada más 2a mu' más a m cuadrado u más b por u' más b por mu más c por u, y todo esto por e a la mx igualado a 0. Pero sabemos también que e a la mx es diferente de 0. Por lo tanto, entonces lo que se debe volver 0 es la otra parte, es decir, la parte de adentro del paréntesis. Entonces vamos a seguir trabajando solo con la parte de adentro del paréntesis. Entonces en la parte de adentro del paréntesis voy a factorizar u de este término y de este término. Entonces si factorizamos u, y voy a también factorizar u' de este término con este término. Y entonces podemos reorganizarlo así. A por segunda derivada de u más, tenemos 2a por m más b por m, factor de, perdón, aquí tengo un error, es 2am más b por u', 2am más b por u', y en el otro tenemos am cuadrado más bm más c multiplicado por u, y esto nos da 0. Pero nosotros sabemos que esa función y1 igual e a la mx satisface la ecuación diferencial. Por lo tanto, satisface la ecuación característica. Y noten que la ecuación característica la tengo aquí. Esta es la ecuación característica. Por lo tanto, sabemos que am cuadrado más bm más c nos da 0. Entonces, este término lo podemos eliminar. Y entonces nos quedó esta ecuación diferencial de segundo orden. A por segunda derivada de u más 2am más b por primera derivada de u igual a 0. Y para resolver esta ecuación diferencial por reducción de orden, entonces lo que hacemos es la sustitución w igual a u', w' igual a u doble prima. Y esa ecuación diferencial de segundo orden se nos convierte en una ecuación diferencial de primer orden. Entonces vamos a... pero recuerdan que m era menos b sobre 2a, ¿sí? Entonces, vamos a escribirla entonces aquí. Entonces nos queda a por w' más 2am más b por u', que es w, igual a 0. Pero nosotros sabemos que el valor de m que nos había dado arriba, porque teníamos delta igual a 0, era menos b sobre 2a. Entonces, si yo reemplazo ese valor de m en este pedazo de aquí, entonces me queda que a por w' más 2a por el valor de m, que es menos b sobre 2a, y a esto le sumo b por w es igual a 0. Y podemos observar que también
este término se nos canceló. Entonces, por lo tanto, me quedó simplemente la ecuación diferencial A por W igual a 0. Pero como A es distinto de 0, estamos en el caso que A es distinto de 0, entonces tenemos simplemente la ecuación diferencial W' igual a 0. Vamos a calcular una solución particular de esta. Entonces, para hallar W simplemente integramos respecto a la variable X. Y entonces al integrar respecto a la variable X me da una constante. Llamémosla K1. Ahora, pero W sabemos que es U'. Entonces U' será igual a esa constante K1. Por lo tanto, U será la integral de K1 respecto a la variable X. Entonces me quedaría K1X más K2, donde K1 y K2 son constantes. Tenemos que calcular una solución particular de esta ecuación, de esta solución. Entonces, vamos a considerar el caso cuando K2 vale 0 y cuando K1 es igual a 1. Entonces ya sabemos que U, que es la función U de X, va a ser igual simplemente a X. Y ese será entonces el valor de U. De esta manera, nosotros ya sabemos entonces quién es la solución Y2. Entonces, ¿quién es la solución Y2? Sabemos que es U por E a la MX. Entonces, en este caso será U que vale X por E a la MX. Así, entonces, tenemos que la solución general de nuestra ecuación diferencial para el caso cuando el discriminante es 0 es YH igual a C1 por Y1, que sería E a la MX, más C2 por Y2, y que en nuestro caso Y2 es X por E a la MX. Entonces, y este será nuestra solución general para este caso. Con un ejemplo, vamos a aclarar esta parte teórica. Entonces, vamos a considerar la ecuación diferencial. Entonces, vamos a resolver la ecuación diferencial segunda derivada de y menos 6 veces y' más 9y igual a 0. Entonces, ¿cómo vamos a resolver esta ecuación? Entonces, lo que tenemos que hacer es la ecuación característica. Entonces, primero, ecuación característica. Entonces, ¿quién es la ecuación característica? M cuadrado menos 6m más 9 igualado a 0. Tenemos que identificar en qué caso estamos. Entonces sacamos el discriminante, que es b cuadrado menos 4ac. En este caso b es menos 6 al cuadrado me daría 36 menos 4 por a que vale 1 y por c que vale 9. 9 por 4 también me da 36 y por lo tanto el discriminante me dio 0. Como el discriminante me da 0, entonces tenemos esta ecuación tiene una sola solución. ¿Quién es la solución? La solución es m igual a menos b sobre 2a. ¿Y quién es esta solución entonces? Menos por menos más me daría 6 dividido entre 2 por a que vale 1, que sería 2. Por lo tanto, la única solución es m igual a 3. Esto no es necesario hacerlo. Ustedes lo pueden comprobar, ¿no? Este es un trinomio cuadrado perfecto, que este trinomio se puede factorizar como m menos 3 al cuadrado
igual a 0. Y de donde podemos concluir que la única solución que tenemos es m igual a 3. Entonces, como tenemos una única solución, entonces ya podemos decir quién es la solución general para esta ecuación diferencial. Entonces, ¿quién es la solución general para esta ecuación diferencial? Según lo que vimos arriba, es YH igual a C1 por E a la MX más C2, y debo aumentar una X, que la reducción de orden me decía eso, que el valor de U es X por E al mismo valor de MX, E a la MX. Y esta que está aquí, entonces es la solución general para esta ecuación diferencial que cumple el segundo caso. Vamos ahora entonces al tercer caso, al último caso. Entonces, ¿cuál es el último caso? Que el discriminante sea negativo. Entonces, este es el caso como más delicado, porque entonces, si esto, entonces los valores de M1 y M2 son soluciones complejas. Entonces, en este caso, tenemos que M1 y M2 son números complejos de la forma. Entonces, la forma de estas soluciones son M1 igual a alfa más beta por i, y M2 será alfa menos beta por i, donde alfa y beta son números reales e i es la parte imaginaria, que es raíz cuadrada de menos 1. Entonces, YH, seguimos con lo mismo, ¿no? En este caso, pues YH, como son diferentes, M1 y M2 son valores diferentes, son complejos, pero son diferentes, entonces podemos construir YH. Entonces, YH, ¿quién sería? C1 por la exponencial de M1, que es alfa más beta por i, x. Y M2 sería E a la alfa menos beta por i, x. Entonces, vamos a utilizar la ecuación de Euler para simplificar. Entonces, ahora, si nosotros tenemos E, por ejemplo, a la teta por i, sabemos que de la ecuación de Euler, esto es coseno de teta más i veces seno de teta. Entonces, lo que voy a hacer es, la anterior ecuación la voy a reescribir de esta forma. C1 por e a la alfa x, y esto es por e a la beta x por i, utilizando propiedades de exponentes, más C2 por e a la alfa x y por e a la menos beta x por i. Y en este caso, este beta x y menos beta x me está representando este valor de teta. Entonces voy a aplicar ahí la ecuación de Euler. Entonces aquí lo que tenemos que garantizar son soluciones linealmente independientes. Entonces, ¿qué tenemos aquí entonces? Que YH va a tener esta forma. Podemos factorizar el e a la alfa x de todo, y entonces nos quedaría C1 factor D. Entonces, ¿qué es e a la beta x? E a la beta x, pues no va a ser más que coseno de beta x más i por seno de beta x.
y multiplicado por C2 por coseno de menos beta X más I por seno de menos beta X. Ahora, tengan en cuenta que la función coseno es par y la función seno es impar. Entonces tendríamos la combinación C1 por coseno de beta X más I seno de beta X más C2 por coseno de beta X por ser función par. Coseno de menos beta X es lo mismo que coseno de beta X. Y aquí, por ser función impar el seno, seno de menos beta X sería menos I seno de beta X. Ahora, desde aquí entonces tengo que definir quiénes van a ser las soluciones linealmente independientes. Entonces, en este caso, nosotros vamos a tener en cuenta unos casos particulares. Por ejemplo, tomemos el caso particular, vamos a reagrupar esto como E a la alfa X por, vamos a reagrupar la parte real, que sería, la voy a escribir con un color, sería C1 por coseno de beta X más C2 por coseno de beta X. Y la parte imaginaria que me quedaría más C1 por seno de beta X y por menos C2 por seno de beta X. Entonces aquí vamos a trabajar con algunos supuestos. Entonces, si nosotros suponemos, esto, perdón, está multiplicado por I. Entonces vamos a tomar el primer caso particular, es cuando C2 vale 0, cuando cuando la parte imaginaria es 0 y además también consideramos C2 0. Entonces tenemos una solución particular que sería E a la alfa X por coseno de beta X. O sea, lo importante aquí es sacar dos soluciones linealmente independientes. Entonces, voy a colocarlas acá. De lo anterior, se concluye que vamos a calcular primero Y1. Y1 de X, soluciones linealmente independientes. Entonces, el primer caso particular es considerar la parte real, perdón, la parte imaginaria de esta solución. Como están los complejos, entonces tenemos una parte real y una parte imaginaria. La primera hipótesis es que la parte real es diferente de 0 y la parte imaginaria es 0. Entonces aquí vamos a colocar el caso aquí entre paréntesis. La parte imaginaria de YH es igual a 0. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Si nosotros consideramos este caso, diríamos que esta parte de aquí es 0. Por lo tanto, entonces YH tendría la forma una constante. Miren que estas constantes las puedo sumar, ¿sí? Es decir, aquí yo esto lo puedo escribir mejor así, para que me comprendan. Lo voy a escribir de otra forma. Lo voy a escribir mejor así. C1 más C2
por coseno de beta x. Y la otra parte la puedo también escribir de una forma similar, que sería C1 menos C2 por beta xy. C1 menos C2 por seno de beta x y esto multiplicado por y. Muy bien, entonces aquí. Entonces la parte real tenemos esta parte del coseno de beta x por e al alfa x, sería la parte real, y la parte imaginaria sería seno de beta x por e al alfa x por y. Este C1 y C2 serían una constante C, llamémosla, ¿sí? Entonces, en este caso, si yo considero la parte imaginaria de YH 0, entonces la forma que me queda es la siguiente. Me queda C1 más C2, que es una constante, multiplicado por el e a la alfa x por el coseno de beta x. ¿Sí? Pero como yo necesito y1, que es una solución particular, entonces en este caso vamos a considerar el caso particular cuando el valor de c es 1. Entonces, por lo tanto, de ahí se desprende que una solución particular va a ser e al alfa x por coseno de beta x. Y para sacar la otra solución linealmente independiente vamos a considerar lo contrario. Vamos a considerar que la parte real de YH es 0. Y vamos a tomar solo la parte imaginaria, es decir, sin el i. Entonces, por lo tanto, la solución Y2 linealmente independiente va a ser igual a e a la alfa x y en lugar de coseno de beta x va a ir seno de beta x. Y ustedes pueden comprobar que estas dos soluciones son linealmente independientes. Y de esta manera, entonces, podemos construir YH. Entonces, ¿quién va a ser YH? YH va a ser C1 por Y1, que sería E a la alfa X coseno de beta X, más C2 por E a la alfa X seno de beta X. O si lo quieran escribir como E a la alfa X factor común de C1 coseno de beta X más C2 seno de beta X. Y este sería entonces nuestro caso en el que tiene raíces complejas. Recuerden que M1 tiene la forma alfa más beta i. La parte real alfa va en la exponencial, coeficiente del exponente, y la parte imaginaria beta va como coeficiente del ángulo, en este caso, de coseno y de seno. Y esta sería entonces la forma del tercer caso. Entonces vamos con un ejemplo. Entonces, por ejemplo, nosotros cuando hablamos de un problema de valor inicial y un problema de valor en la frontera, habíamos tenido en cuenta una ecuación diferencial en este caso. Entonces, ¿qué era esta ecuación diferencial? La segunda derivada de y más 16y igual a 0. Entonces queremos encontrar quién es la solución general. Entonces, ¿quién es la solución general para esta ecuación diferencial? Entonces es la ecuación característica, sería en este caso m cuadrado más 16 igual a 0. Que aquí podemos mirar que su discriminante, que es b cuadrado menos 4ac, es negativo. ¿Quién es b cuadrado? Como b no hay en la ecuación, sería 0. Y a vale 1, c vale 16, 4 por 16, 64. Y por lo tanto el resultado me da menos 64, que es negativo. Por lo tanto, M1 y M2 son valores complejos. Podemos encontrarlos. Pueden ustedes identificar que M1 y M2 son más o menos la raíz cuadrada de menos 16, que eso es
más o menos 4 y raíz de 16 es 4 y de menos 16 sería 4 por i. Entonces de aquí podemos concluir que el valor de alfa es 0 y el valor de beta es 4. Alfa es la parte real, que en este caso no habría, 0, y beta es la parte imaginaria, que es 4. Por lo tanto, podemos construir quién es YH. Entonces YH es exponencial de alfa x factor de C1 por coseno de beta x más C2 por seno de beta x. Y en este caso, pues e a la 0 es 1, entonces simplemente la solución es C1 por coseno de 4x más C2 por seno de 4x, que es lo que nosotros habíamos dicho anteriormente. Entonces aquí podemos entonces hacer un resumen. Para resumir, entonces tenemos lo siguiente. Tenemos que la solución de la ecuación diferencial de segundo orden con coeficientes constantes va a depender del discriminante, que es b cuadrado menos 4ac. Si el discriminante es mayor que 0, entonces las soluciones son reales y diferentes, m1 y m2. Y por lo tanto la solución YH es como lo habíamos expresado inicialmente. C1 por e a la m1x más C2 por e a la m2x. Para el caso cuando el discriminante es 0, tiene una única solución real que le hemos llamado m, que era menos b sobre 2a, y por lo tanto, utilizando el método de reducción de orden, habíamos demostrado que la solución general es C1 por e a la mx más C2x por e a la mx. Noten que es la misma exponencial, pero en el segundo término debo multiplicar por x. Y para el tercer caso, tenemos que el discriminante es negativo, entonces salen soluciones complejas de la forma alfa más o menos beta i, donde alfa es la parte real y beta es la parte imaginaria. Y entonces la solución la debo escribir como exponencial de la parte real por x multiplicado por el coseno de la parte imaginaria por x más C2 por la exponencial de la parte real por x por el seno de la parte imaginaria por x.